y hoy vamos a arrancar el programa con una conexión en directo con motivo del Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Nuestra compañera Desiree González se ha desplazado a la clínica del doctor Leandro Martínez, él es dermatólogo, y fijaros en un titular de una entrevista que concedía hace pocos días el doctor Martínez a otro medio de comunicación. Y decía lo siguiente: nuestra piel depende en un 25% de la genética y en un 75% de cómo vivimos. Desi, me parece un titular que ya dice mucho, ¿no? Palabras recogidas en prensa y pronunciadas por nuestro invitado de esta conexión. Buenas tardes, por cierto, Desi, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, compañero. Pues sí, lo tengo justo aquí al lado al doctor Martínez, el doctor Leandro Martínez, dermatólogo. Y bueno, comentaba, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Me comentaba mi compañero que leía un titular de usted de hace pocos días, de una entrevista que concedió, donde decía que el 75% de nuestra piel dependía de la forma de vida que lleváramos y lo restante de nuestra genética. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa mucho, ¿no? Significa que sin lugar a duda la genética está y la genética nos determina, pero tenemos mucho que hacer. Esto viene por un concepto que se ha desarrollado, que es el esposoma. Y el esposoma son todas aquellas circunstancias y todos esos factores, alimentación, estrés, tabaco, es decir, hábitos de vida que nos influyen en nuestra salud. Entonces, fíjate, en la piel se ha determinado que tenemos casi 3/4 partes de determinar cómo queremos que sea nuestra salud de piel. A veces no es fácil, porque si yo tengo un trabajo al aire libre, pues tendré que extremar mi protección, pero estoy más expuesto de otra persona al sol, me refiero, ¿no? Y a la posibilidad de tener un cáncer de piel que otras personas, pues que tienen un hábito que no es al aire libre. Pero bueno. Usted, como experto en la materia, piensa que quizás no cuidamos nuestra piel o no le damos la importancia que hay que darle de manera general. Bueno, la verdad que lo pensaba, pero todo esto ha cambiado, ¿no? Desde que yo empecé a estudiar medicina al día de hoy, los dermatólogos estamos muy contentos porque hay más conciencia del cuidado de la piel, hay más conciencia de la posibilidad de desarrollar un cáncer de piel, pero algo más simple, no hay que irse a lo problemático, ¿no? Al cáncer de piel. La gente a día de hoy cuidamos más nuestra piel. Sabemos que tener una piel sana nos protege de enfermedades de la piel y también nos permite vernos mejor. Y si yo me veo mejor y veo mejor mi piel y la cuido, me siento mejor. Por lo tanto, por suerte, creo que empezamos a cuidar y darle la importancia a la piel que se merece. Estamos todavía en pleno verano. Es cierto que la gente cada vez se protege más del sol, pero ahora llega el invierno y quizás no le damos esa importancia que le damos en verano. ¿De qué forma se tiene que proteger también la gente la piel en verano? Claro, en invierno, perdón. En invierno, sí, te hemos entendido. Los dermatólogos decimos que, oye, nos tenemos que proteger del sol todo el año. Pero aquí entra un poco el sentido común, que a veces puede romper casi los cánones que recomendamos. Hombre, en días de lluvia muy nubosos, el índice de radiación ultravioleta, señalo allí, no porque tenemos el cielo, no el aire libre, son bajitos. Pero es que en Málaga podemos disfrutar de días en enero donde hay una alta radiación ultravioleta y eso lo vemos en las consultas a los dermatólogos. Luego, después de un fin de semana soleado, viene la gente con la piel quemada en enero. Por lo tanto, tenemos que protegernos todo el año, con sentido común. Cuando hay sol, cuando hay alta radiación ultravioleta, extrememos las precauciones y cuando no la hay, no. Hoy, Día Mundial de la Dermatitis Atópica, ¿en qué consiste exactamente este tipo de dermatitis? Pues fíjate, la dermatitis atópica no pasa nada. Bueno, es que hay los nervios del directo. Hay mucha utopía también. La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel muy, muy común que afecta sobre todo a los niños. No solo a niños, porque tenemos adultos atópicos y que los pobres sufren en muchos casos dermatitis atópica muy severa. Pero nos vamos a lo más común, ¿no? Lo que conocerán muchos telespectadores, principalmente por los niños, porque la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que cursa con dos situaciones principalmente. Una con picor. ¿Por qué? Porque aparecen eczemas en la piel y los niños se rascan y tienen mucho picor. Pero te digo que afecta y es muy frecuente porque puede afectar a 1 de cada 4 o 5 niños. Es decir, 1 de cada 4 o 5 niños malagueños puede tener dermatitis atópica.
La parte positiva es que la mayoría de dermatitis atópicas que vemos son leves. La realidad es que un porcentaje pequeño de esos niños que tienen atopia a veces tienen atopias muy severas que dan lugar a enfermedades mucho más complejas, con tratamientos más complejos, ¿no? Pero en sí la dermatitis atópica, en resumen, y para que todos los telespectadores, que por suerte no la sufran ni ningún familiar y no sepan bien de qué hablamos, hablamos de la aparición de eczema en la piel, principalmente en zonas de flexura, de la flexura del codo, detrás de la rodilla, a veces niños más pequeñitos también en la cara, y que cursan con picor y van en brotes, ¿no? Y a veces con los cambios de estación, con el frío, empeoran. Por lo tanto, todavía los niños atópicos también, porque estamos todavía en verano, pero para ese invierno normalmente suelen empeorar, ¿no? Y ahí es donde hay que, a veces, pues, intensificarlos, o adaptarlos a la situación de cada niño o de cada adulto. ¿A partir de qué edad se suele dar este tipo de dermatitis y si con el tiempo puede acabar desapareciendo? Pues esa es la mejor noticia para la mayoría de los atópicos, que la mayoría de atópicos dejan de serlo con el tiempo. Se puede dar a cualquier edad. Así hablamos de dermatitis atópica del lactante, es decir, los primeros meses de vida, del niño hasta los 2 o 6 años y luego del niño más mayorcito y del adolescente. La suerte, como digo, es que la mayoría de niños cuando llegan a la adolescencia dejan de tener manifestaciones atópicas, pero muchos se convierten en adultos con dermatitis atópica o adultos atópicos y es verdad que en muchos casos con atopias muy severas y entonces se convierte en una enfermedad problemática, con mucho picor, que afecta mucho a la calidad de vida de quien la sufre y que bueno, que es verdad que actualmente pues hay novedades terapéuticas, tratamientos dentro de la familia que llamamos biológicos, que son tratamientos, la mayoría de ellos unos inyectados, otros que se toman por vía oral y que permiten dar ahora pues una nueva esperanza a esos adultos atópicos, porque es verdad que en muchos casos terapéuticamente estaban casi desahuciados, ¿no? Porque no teníamos una posibilidad de ofrecerle un tratamiento adecuado. Quería preguntarle ya por último para ir terminando. Sí, Diego. Sí, no, haz la pregunta y luego le planteamos un temilla más al doctor Martínez. Por ejemplo, cuando se da en personas mayores, doctor Martínez, ¿puede tener algún factor o es porque te aparece y ya está? Igual que antes hemos empezado hablando, ¿verdad?, esta charla de esta tarde, de que hay genética, pero hay mucho ambiente, en la atopia hay mucha genética. Ahora, hay desencadenantes. ¿Por qué? Pues porque a veces situaciones de mayor estrés, como hemos dicho, los cambios de estación, por cambios de humedad, el uso a veces de tejidos poco más sintéticos pueden desencadenar brotes, alguna enfermedad concomitante a veces provoca que también haya un rebrote, es decir, hay mucho desencadenante. El uso de jabones no adecuados puede empeorar, el uso de algún cosmético no adecuado, alguna crema que apliquemos puede empeorar la enfermedad, ¿no? Pero en la atopia hay una parte genética que determina una respuesta exacerbada de nuestro sistema inmune cutáneo junto a una alteración de la barrera cutánea. No tenemos claro, esto es como la gallina y el huevo y la gallina, no sabemos bien o no queremos saber si hay más alteración inmune que alteración de la barrera cutánea, pero esa es la realidad que tenemos. Y todos esos desencadenantes que pueden empeorar la enfermedad son a veces los causantes de los brotes de dermatitis atópica. Pues Diego quería preguntarnos algo. Dime, Diego. Sí, hemos centrado mucho la conexión, ¿no?, en la dermatitis atópica en edades muy tempranas, ¿no?, porque normalmente entiendo que aparece en edades tempranas y que, bueno, pues a través de brotes pues va acompañando, ¿no?, quizá a lo mejor en etapas adolescentes o más allá de la adolescencia a esos primeros bebés que manifiestan esas lesiones cutáneas. Pero ¿se puede dar el caso de un adulto que no haya sufrido dermatitis atópica cuando pequeño y que en etapa adulta aparezca esta patología? Sí, yo creo que va en función a la pregunta que le he hecho anteriormente. Me dice Diego que si puede aparecer esa dermatitis atópica en personas mayores que jamás hayan sufrido ese problema. Como todo en la vida, por poder puede, pero es raro. Es decir, lo que pasa a veces, Diego, es que a lo mejor el adulto no recuerda aquellos estigmas de atopia que tuvo, ¿no? Y lo más frecuente son niños atópicos que continúan y con el tiempo se hacen adultos atópicos. Es decir, que no haya habido nunca un signo de atopia y debutase con 55 años. Yo personalmente a lo largo de mi carrera no he visto pacientes, pero bueno, como todo puede ocurrir. Y cuando a veces el paciente adulto te refiere eso,
si indagamos, si hacemos una buena anamnesis médica, si vemos su historia, realmente posiblemente durante su infancia, si tuvo signos o lo que hay, como decimos los dermatólogos, estigmas de dermatitis atópica, pero el paciente no lo recuerda. No lo recuerda. No hay que confundir con Pues otras enfermedades. ahí queda la respuesta. No hay que confundir con otras enfermedades, Claro, como por ejemplo la psoriasis o... Claro, que dice Diego que no hay que confundir con otras enfermedades como por ejemplo la psoriasis, ¿no? Claro que no. Además, Diego, la psoriasis casi que aparece al revés que la dermatitis atópica, ¿no? Psoriasis es muy típico la aparición de lesiones en los codos. La atopia es más de la flexura. La psoriasis aparece más en las rodillas, ¿no? Y la dermatitis atópica es más de la flexura detrás. Esto a modo general, que por desgracia luego la enfermedad es una enfermedad y esto que estamos hablando es más teoría. La psoriasis son placas en la piel, eritematosas, rojas, descamativas. La dermatitis atópica son eczemas, que por suerte en la población, que ya tenemos mucha educación en salud, pues un eczema solemos identificarlo. Son enfermedades que son diferentes, claro es, pero bueno, como todas veces hay cierta conexión, ¿no?, de lo que venimos actualmente llamando, ¿no?, aunque esto ya va a ser un palabra, ¿no?, enfermedades inmunomediadas, pero son enfermedades a día de hoy que se presentan y se comportan de manera diferente. Y sobre todo que por suerte y gracias a Dios hay tratamientos muy avanzados que ayudan pues a estas personas que puedan tener pues este tipo de piel. Doctor Leandro Martínez, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer y un saludo a Diego. Un abrazo. Gracias al doctor Martínez por atendernos. Muchas gracias, Desi. A ti, compañero.